¿Es malo desear la independencia financiera? ¿Qué dice Dios sobre la tranquilidad financiera? Hoy vamos a descubrir y revelar algunos secretos para poder vivir tranquilos y aferrados a Dios con respecto a nuestra vida económica. Para eso está con nosotros Eder Argüello. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí en casa. Nuevamente, gracias nuevamente por la invitación, por seguir compartiendo este maravilloso material, realmente que ya demasiadas lecciones hemos aprendido y bueno, en la búsqueda de ponerlas en práctica, ¿verdad? Así es, hace un momento yo decía, algún día lograré poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo con este material. Pasito a pasito. Así mismo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Hemos llegado al capítulo 14 ya y el título es Independencia, Tranquilidad y Libertad. Algunas palabras que el ser humano suele buscar, libertad y tranquilidad. Es lo que todos de alguna forma anhelamos, aunque cuesta, pero es un anhelo que todos tenemos. Y bueno, hoy con este capítulo creo que vamos a estar dando un paso más adelante para poder alcanzar aquel anhelo que muchos de nosotros o todos buscamos, ¿verdad? Así mismo. Y yo quería hacer algunas preguntas, consultas financieras acá, aprovechando en hacerlas. Cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de este mundo de la economía, hay ciertas frases o ciertas palabras que se usan muy técnicas, pero que a veces es necesario entenderlas. Como por ejemplo, ingreso activo e ingreso pasivo. Quisiera que nos puedas explicar un poco la diferencia. Sí, en realidad para explicar un poquito estos conceptos tenemos que recordar un poco lo que estudiamos en el capítulo 3 del material, pero bien acá en el 14 también nos refresca un poco la memoria. Y cuando hablamos de ingresos activos, para hacer un paralelismo, estamos hablando de aquellas semillas que nosotros la plantamos, pero que requieren ciertos cuidados diarios o periódicos hasta el momento de la cosecha para que nosotros podamos recibirlo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ingresos activos, estamos hablando de aquello que requiere un cuidado diario para en un corto, mediano o largo plazo poder recibir en aquel beneficio, ¿verdad? Y esto se vuelve a repetir una vez que recibimos aquel beneficio. Tenemos que volver a iniciar todo el proceso. A diferencia de los ingresos pasivos, que se compara un poquito con plantar un árbol. Porque uno planta el árbol, quizás no requiere el mismo cuidado que cuando uno está plantando un cereal o granos de maíz, cosas así, ¿verdad? Plantamos un árbol, requiere cierto cuidado en los primeros tiempos, pero una vez que crece, ya los cuidados que requiere son quizás ya más esporádicos, alguna poda por ahí, pero ya van generando sus frutos casi, por utilizar un término, en forma automática, ¿verdad? Llega su tiempo, su época, como nosotros decimos, y generan sus frutos. Termina la época y estamos un tiempo sin recibir esos frutos, vuelve su tiempo, recibimos de vuelta los frutos, pero no requieren más ese cuidado que sí requiere los ingresos activos en sí. Entonces, haciendo un poquito una comparación, esa sería la diferencia entre un ingreso activo y un ingreso pasivo. Podríamos decir entonces que las personas suelen anhelar llegar a tener ingresos pasivos. Así mismo, ese es el anhelo de todas personas y es un poquito el primer punto de este capítulo 14 que habla de la independencia financiera, ¿verdad? Que es lo que por ahí muchas personas anhelan llegar, pero vamos a ver un poquito más adelante que por más que es una meta elevada, no siempre es la mejor, ¿verdad? ¿Y es fácil llegar a tener un ingreso pasivo? ¿Cuál es? ¿El ser humano lo logra fácil o cómo sería ese punto? El anhelo de todas las personas y principalmente los jóvenes, yo me considero joven todavía, es muchas veces lograr esta independencia financiera antes de haber trabajado. Pero tenemos que ser sinceros hoy, la realidad es que es muy difícil, a no ser que recibamos alguna herencia muy grande o alguien nos regale una suma de dinero importante. Es muy difícil llegar a esa independencia financiera sin antes haber trabajado, ¿verdad? Trabajado y ahorrado. Y siempre tenemos que recordar esos pasos, trabajar y ahorrar, tanto para la independencia como para la libertad o la tranquilidad financiera.
Así es. Dijiste 2 pilares de los 7 que hemos desarrollado en este libro, que es trabajar y ahorrar. Es el secreto. Si buscas una clave, es la suma del trabajo y el ahorro. Así mismo, muchas veces queremos saltarnos esos pasos, pero en la realidad es muy poco aplicable, salvo pocas excepciones, como dije, que recibamos alguna donación importante que no suele suceder en la realidad. Así es. Y hay algo, a veces algunas personas creen que para hacer esto lo pueden hacer solos. Digamos, entran a internet, entran a TikTok, preguntan a ChatGPT cómo se hace, cómo se invierte o cómo se trabaja para tener estos ingresos activos, pasivos. ¿Cuál sería tu recomendación para alguien que está queriendo planificar su futuro en una inversión de estos tipos? Mira, Danitza, acá es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de independencia financiera, estamos hablando de personas que anhelan o desean vivir única y exclusivamente de una renta o de un interés, ya sea por una inversión a plazo fijo, por haber adquirido un bien que le genera intereses o que le genera una renta propiamente dicha, o por haber por ahí comprado acciones que le generan en cierto rédito. Entonces estamos hablando de este tipo de personas cuando hablamos de personas independientes financieramente. O sea, no trabajan directamente, viven de lo que les genera la renta. Y cuando hablamos de este tipo de personas, como bien los dijiste, es muy importante buscar el asesoramiento de un profesional. Un profesional en el área financiera, que lo hay mucho mismo, las casas de inversiones, de valores, que nos orienten un poquito a ver qué nos conviene en el corto, mediano y largo plazo. Muchas personas se arriesgan a tomar decisiones sin consultar con un experto en el tema, porque vemos generalmente solo a corto plazo. Pero es importante tener el análisis de personas entendidas en el tema para ver un poquito más allá qué implican estas inversiones. Entonces es fundamental cuando hablamos de independencia financiera o de personas que viven exclusivamente de rentas o intereses, que busquemos el asesoramiento de un profesional. Muy importante entonces esa recomendación, buscar un asesoramiento, así como siempre mencionamos, cuando uno tiene un dolor va al médico, cuando uno tiene que alimentarse mejor va al nutricionista. Y bueno, la parte de finanzas no queda exenta, necesitamos nosotros poder tener un asesoramiento de un profesional, de alguien que está involucrado en ese trabajo por mucho tiempo y que nos puede dar un mejor panorama de dónde queremos poner nuestro dinero. Y no solamente de uno, si podemos recurrir a 2, a 3, escuchar varias opiniones, siempre es mejor. Mucho mejor. Y el libro nos menciona que esta independencia financiera que el ser humano anhela trae algunos desafíos. Asimismo, hace una pregunta al material como diciendo si hay algún problema en buscar esta independencia financiera. Y realmente a corto y mediano plazo no hay ningún problema si los recursos fueron adquiridos honestamente, como trabajando y ahorrando, o como dijimos, si recibimos alguna herencia. Si los recursos fueron conseguidos honestamente y a través de esos recursos se hicieron las inversiones correspondientes, no habría un inconveniente o no estaría mal en el corto y mediano plazo. Pero ¿qué pasa a largo plazo? Como es bien sabido, el dinero pierde valor. Entonces, la renta, yo puedo estar hoy recibiendo una renta, por poner un ejemplo, de 5 millones de guaraníes y hoy estar viviendo bien con ese dinero. Pero dentro de 5 o 10 años, el dinero pierde valor, las cosas suben de precio. Entonces, cada vez voy viviendo en forma más ajustada con esa renta que me genera. Otra de las desventajas que tiene el vivir exclusivamente de rentas o intereses es que ante una situación de emergencia, generalmente, ¿qué hacemos? Me voy y retiro una parte de ese capital que tengo invertido y que me genera la renta para poder salvar la situación. Entonces mi capital va disminuyendo. Entonces esas son un poquito las desventajas que a largo plazo nosotros no la vemos muchas veces, pero que es importante que la tengamos en cuenta. Cuando hablamos de independencia financiera, de por sí no es algo que esté mal, pero vivir única y exclusivamente esto a largo plazo quizás no sea la decisión más sabia. De hecho, Proverbios menciona
en el libro, si me permitís. Proverbios 27-24. Eso, Proverbios 27-24 nos menciona un poquito que las riquezas no duran para siempre, ¿verdad? Entonces ya lo decía con mucha sabiduría Salomón, que las riquezas no duran para siempre. Entonces vivir solamente de renta e intereses tiene sus riesgos a largo plazo. Así es, y el título también nos hace como, nos involucra a hacer una diferencia entre la libertad y la tranquilidad financiera. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Uno lleva a lo otro? ¿O uno va en contra de lo otro? ¿Cómo sería ese punto? Sí, uno lee el título del capítulo y piensa que estamos hablando de una sola experiencia, vamos a decir, pero al leer el material encontramos que estamos hablando de tres cosas diferentes. Una cosa es la independencia financiera, que es la que mencionamos ya al inicio. Otra es la libertad financiera, que es un poquito la más recomendable entre independencia y libertad. ¿Por qué? Porque una persona libre financieramente, vamos a decir, no depende única y exclusivamente de rentas o intereses, sino que tiene un trabajo, solamente que este trabajo le permite, valga la redundancia, ser un poquito más libre en cuanto a puedo disponer más tiempo para pasar con la familia, disponer más tiempo para el cuidado personal, disponer más tiempo para dedicar a las cosas de Dios, disponer más tiempo quizás para viajar, y me genera un recurso importante que me permite tener otros negocios también. Pero no dejo totalmente de lado el trabajo, sino que sigo trabajando y a la par genero otro tipo de negocios, ¿verdad? Entonces la persona libre financieramente es aquella que no depende única y exclusivamente de una renta o de un interés, como veíamos en el caso anterior. Entonces, si tenemos que hacer ahí una comparación, siempre es mejor tener una libertad financiera que una independencia financiera. Así es. Pero también eso nos lleva a un tercer punto. Cuando hablamos de independencia, a veces queremos sacar de la ecuación a la persona más importante que tiene que estar involucrada, que es Dios. Así mismo, y ahí entra lo que es la tranquilidad financiera. Y para hablar un poquito de lo que es tranquilidad financiera, me gustaría citar dos textos bíblicos que trae el material y que realmente es bastante claro en cuanto a lo que nosotros debemos buscar como hijos del reino, como hijos de Dios. Y el primero se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12, que dice: y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y acá resaltar la primera parte: Dios desea que nosotros tengamos tranquilidad. Entonces el versículo 12 dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es el deseo de Dios que nosotros podamos vivir tranquilamente y que no tengamos necesidad de nada. Pero el versículo menciona una palabra muy importante: trabajando con vuestras manos. Entonces Dios desea que nosotros trabajemos con lo que Él nos dio, que nosotros podamos explotar eso y a través de eso poder vivir tranquilamente, honradamente, recogiendo los frutos de nuestro trabajo. Y Dios no quiere que nosotros pasemos necesidad. Eso es el primer punto que quiero mencionar cuando hablamos de tranquilidad financiera. Y el otro punto que menciona el material es Primera de Timoteo, capítulo 6. Y el material habla solo del versículo 28, pero me gustaría agregar un poquito acá dos versículos más, que son el 17 y el 19. Dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El primer consejo para tener la tranquilidad financiera que tanto anhelamos, que pongamos nuestra esperanza en las cosas de Dios y no en las riquezas. El versículo 18 dice que hagan bien, que sean ricos, pero que sean ricos en buenas obras.
dadivosos y generosos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos ricos, pero ricos en buenas obras. Y por último el versículo 19 que dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces mi consejo después de leer este capítulo 14, muchas veces estamos muy enfocados en las riquezas de este mundo. Pero Dios nos orienta, ¿quieres tener tranquilidad financiera? Pone tu esperanza en Dios, pone tus pensamientos en la vida eterna y que ese sea nuestra meta y nuestro fin, ¿verdad? Dios quiere que seamos ricos, pero que seamos ricos en buenas obras para con nosotros y para con los demás. Entonces ese es un poquito el desafío que nos deja este capítulo. Eso sería el consejo que nos da para que nosotros podamos tener la tranquilidad financiera, que es a donde nosotros deberíamos llegar. Me encanta, gracias por tu consejo, gracias por acompañarnos hoy en el desarrollo de este capítulo sumamente importante, y me voy con un mensaje, ¿verdad? Que Dios busca que como embajadores del reino nosotros podamos vivir con tranquilidad financiera a través del trabajo, del esfuerzo, pero también de la plena confianza en Dios, que Dios esté involucrado en nuestras vidas, porque lo demás, como dice la Biblia, viene por añadidura. Así es, Danitza. Recordemos siempre que Dios no quiere que nosotros pasemos necesidad. Así es, pero también quiere que nosotros trabajemos y ahorremos. Para eso nos dio las manos, o para eso nos dio a todos algún don, algún talento, así que explotémoslo para la honra y gloria de nuestro Dios. Muchas gracias, Eder, por acompañarnos en el desarrollo de este capítulo. Espero que te haya gustado la experiencia de compartir con nosotros y quizás te encontramos en una siguiente ocasión. Totalmente. Me encantó la experiencia no solo de poder compartir acá, sino me encantó la experiencia de poder leer este material que realmente ha sido de mucha bendición. Y para vos que nos estás acompañando, si es que aún no tienes este material, recuerda que puedes solicitarlo a través de las redes sociales o por el canal donde estás viendo y compartiendo con nosotros. Este material va a ser de gran bendición para tu vida porque nos enseña cómo glorificar a Dios a través de nuestras finanzas. Nos encontramos en un siguiente capítulo.